Creo que el rock radical vasco no es en absoluto una moda ni nada por el estilo, ¿no? Es un movimiento, porque cuando estáis hablando de modas me da la sensación de que estáis olvidando que las modas se producen por algo realmente serio, que normalmente suele ser un cambio generacional. Y un cambio generacional no se da todos los días. Entonces, el rock radical vasco, ¿qué tiene que ver con lo anterior? Absolutamente nada. No tiene nada que ver con Esdo Camairu, no tiene que ver nada con la música que se hacía en el País Vasco en los 70, y es un movimiento que se da exactamente en los 80, propio y no trasladable. Obedece a una realidad, ¿no? Como por otra parte lo que estáis diciendo de todas las modas, ¿no? Lo ves en colores y ya no oyes nada. En el 30, en el 30, pinchas en la máquina, nostalgia, boom. Vuelves a andarte en tu carrera. La vida se convierte en un estado de la mente. Ahora y por fin nada te va a preocupar. Con ella en el 30 quedas para ligar. Una etiqueta que ha valido para que gente que igual de otra manera no hubiese podido oírse más de lo que se les permite ya de hecho oírse, porque está claro que, no sé qué te voy a decir, pero Quinta Asamblea o yo que sé, Baracaldo Killer, pues no va a salir como grupo de pega a Madrid o a Barcelona o lo que sea. Y dentro de eso, pues a muchos les ha valido para que aquí dentro, por lo menos se les conozca, y a otros puedan salir cara al Estado español y hacer pues un trabajillo más y tal. Aparte de eso, lo que sí es cierto es que en Euskadi se ha creado un ambiente de especial sensibilización por parte de los grupos, ¿no? Que hay gente que se plantea seriamente funcionar de alguna forma en el mercado en líneas alternativas a lo que son las multinacionales y todo eso. Bueno, realmente la música de los 60 es muy importante porque se basa también en lo que digo, en una revolución que no se había dado durante décadas
y que hasta que no llegara el punk no se iba a acabar, ¿no? Entonces, en los 60 se da un movimiento de oposición a las generaciones anteriores. Creo que es clave esto para entender las modas, que siempre nos queremos oponer a nuestras generaciones anteriores, a nuestros padres, y crear algo que sea completamente diferente y sobre todo que les dé mucha rabia y les moleste mucho, ¿no? Tiene bastante marcha, es lo único que tiene de bueno. A mí y todo eso bien, fotos y todo eso bien. Ah, pues a mí me gusta, ¿no? Lo hace la peña que está aquí y me gusta un muñón, vamos. Yo no estoy para esos trotes. No me gustan casi nada, o nada. Me gusta, particularmente sí. El rock radical vasco, etiqueta que se había germinado en torno a la casa discográfica Soñúa de Pamplona, adquirió rápidamente difusión gracias, entre otras cosas, a las denominadas radios libres y a los conciertos organizados en los gazteches, locales deshabitados ocupados por grupos juveniles.
la situación muy, muy difícil. O sea, dos ejemplos claros es que es una de las ciudades en donde más policía hay y en donde más heroína hay. O sea, eso ya lo deja todo dicho, ¿no? Iniciativas, ideas, hay mogollón, pero ¿qué hostias vas a hacer? Si una no las puedes hacer y no las puedes hacer porque no hay medios y otras porque no te dejan. Se trataba de nombrar al movimiento, ¿no? a la cantidad de grupos que estaban saliendo, haciendo música diferente de lo que se hacía en el Estado, y pensábamos que quizá nunca nos iban a hacer caso en Madrid y en Barcelona. Bueno, entonces era todo el auge de la movida madrileña, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pensamos que había que nombrarla de alguna manera, ¿no? Entonces, en una conversación de una tarde echando unas cervezas se nos ocurrió la palabrita de Marras, ¿no? La frase de Marras. Entonces, bueno, lo que siempre digo también es que nunca pensábamos que iba a tener la repercusión que tuvo, ¿no?